Kylian Mbappé está más cerca que nunca de salir del Real Madrid y hoy vamos a analizar absolutamente todo lo que está ocurriendo alrededor de su situación. Porque esto ya no es simplemente un rumor de mercado ni una noticia más del verano. Lo que estamos viendo es un escenario que empieza a generar muchas dudas dentro del madridismo, dentro del entorno del club y también dentro del propio panorama internacional del fútbol. Soy Nilson del canal El Madridista y te recomiendo quedarte hasta el final porque este análisis va mucho más allá de los titulares rápidos o de las opiniones superficiales que circulan en redes sociales. Aquí vamos a hablar de contexto, de estrategia deportiva, de la relación con la afición, del vestuario, del mercado internacional y de las consecuencias que tendría una posible salida de Mbappé para el Real Madrid. Porque cuando hablamos de un jugador de este nivel, no estamos hablando únicamente de fútbol. Estamos hablando de impacto mediático, equilibrio institucional, presión constante y planificación a largo plazo. Y precisamente ahí es donde empieza el verdadero problema. La sensación que existe actualmente alrededor de Mbappé es muy diferente a la que existía cuando llegó. En aquel momento, muchos madridistas veían su incorporación como el inicio de una nueva era. Se pensaba que el club iba a construir un proyecto dominador alrededor de una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Había ilusión, expectativa y una enorme confianza en que Mbappé iba a convertirse en el líder absoluto del futuro del Real Madrid. Pero el fútbol cambia muy rápido. Y cuando las expectativas son tan altas, cualquier detalle empieza a analizarse al máximo. Cada gesto, cada partido, cada declaración y cada reacción se convierten en motivo de debate. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. En las últimas semanas han aumentado muchísimo las informaciones relacionadas con una posible salida del jugador. Y aunque oficialmente no existe una confirmación directa, sí hay señales que empiezan a preocupar seriamente al entorno madridista. Se habla de una relación cada vez más fría con una parte importante de la afición. También se comenta que dentro del club existe cierta incomodidad con toda la atención mediática que genera constantemente su figura. Y aquí hay algo importante que debemos entender. El Real Madrid es un club acostumbrado a convivir con estrellas mundiales, pero incluso dentro de ese contexto, existe una línea muy clara entre ser protagonista y convertirse en el centro permanente del debate. Cuando un jugador empieza a generar más conversación por su futuro que por el rendimiento colectivo del equipo, el equilibrio se rompe. Y eso afecta absolutamente a todo. Afecta al vestuario, afecta a la planificación deportiva, afecta al ambiente del club y también afecta a la estabilidad emocional de la plantilla. Porque mientras exista incertidumbre constante sobre la continuidad de una figura tan importante, el proyecto nunca termina de sentirse completamente sólido. Además, en distintos medios han aparecido versiones que apuntan a movimientos del entorno del jugador buscando posibles alternativas para el futuro. Incluso se ha mencionado la posibilidad de contactos indirectos con personas relacionadas con el Paris Saint-Germain para evaluar un hipotético regreso. Y aquí es donde el escenario empieza a ponerse realmente interesante. Porque, según esas informaciones, dentro del PSG existirían dudas muy importantes sobre la conveniencia de reincorporar a Mbappé al proyecto deportivo actual. Algunos analistas aseguran que el club francés estaría atravesando una etapa completamente diferente, con una idea mucho más colectiva y menos centrada en individualidades. Eso significa que el posible regreso de Mbappé no sería tan sencillo como mucha gente imagina. Y este punto es clave. Porque muchas veces se piensa que un futbolista de élite siempre tendrá las puertas abiertas en cualquier club importante. Pero el fútbol moderno ya no funciona únicamente por nombres. Hoy los entrenadores quieren estructuras equilibradas, grupos comprometidos y proyectos sostenibles. Incluso las mayores estrellas del mundo dependen de encajar dentro de una idea colectiva. Si un entrenador considera que una incorporación puede alterar la estabilidad del vestuario o romper el equilibrio táctico del equipo, la operación pierde fuerza inmediatamente. Y precisamente eso es lo que muchos creen que estaría ocurriendo. Hay quienes aseguran que dentro del entorno del PSG todavía existe cierto desgaste emocional por todo lo que ocurrió en el pasado. No debemos olvidar que la relación entre Mbappé y el club parisino vivió momentos extremadamente tensos durante sus últimos años allí. Hubo renovaciones inesperadas, decisiones que generaron polémica mundial, enfrentamientos mediáticos y una presión constante que terminó desgastando absolutamente a todas las partes involucradas. Por eso, aunque públicamente pueda parecer una operación sencilla, internamente sería muchísimo más compleja de lo que muchos imaginan. Y mientras tanto, en el Real Madrid, la situación empieza a generar preguntas cada vez más incómodas. Porque una cosa es tener a una superestrella mundial dentro de tu plantilla y otra muy distinta es sentir que el proyecto entero gira alrededor de una sola figura.
El Real Madrid históricamente siempre ha intentado mantener algo muy importante, que el escudo esté por encima de cualquier jugador. Pasó con Cristiano Ronaldo. Pasó con Sergio Ramos. Pasó incluso con leyendas históricas del club que parecían absolutamente intocables. Y eso es algo que Florentino Pérez tiene muy claro desde hace muchísimos años. Ningún futbolista puede estar por encima de la estabilidad institucional del Real Madrid. Ningún jugador puede condicionar completamente la planificación deportiva del club. Por eso mismo, dentro del madridismo empieza a crecer una teoría que cada vez tiene más fuerza. Y es la siguiente: si Mbappé realmente no está completamente comprometido con el proyecto, el club podría empezar a plantearse escenarios que hace unos meses parecían imposibles. Porque el Real Madrid no quiere volver a vivir una situación de incertidumbre constante como la que ya sufrió durante tantos años con el propio fichaje del francés. El club hizo un esfuerzo gigantesco para traerlo. Hubo paciencia, hubo estrategia y hubo una enorme exposición mediática durante muchísimo tiempo. Y ahora la gran pregunta es: ¿merece la pena mantener toda esta tensión permanente si el jugador no transmite estabilidad total? Ese es el debate que empieza a dividir al madridismo. Por un lado están quienes consideran que Mbappé sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta y que venderlo o dejarlo salir sería un error histórico. Argumentan que un jugador con su velocidad, capacidad goleadora y potencial mediático sigue siendo absolutamente diferencial y que cualquier proyecto ganador necesita futbolistas capaces de decidir partidos grandes prácticamente solos. Pero también existe otro sector de la afición que empieza a cansarse del ruido constante. Un sector que cree que el Real Madrid necesita recuperar cierta tranquilidad institucional. Que el club debe construir un proyecto basado en el colectivo, en la estabilidad y en una estructura más equilibrada donde no exista una dependencia emocional tan fuerte hacia una sola figura. Y sinceramente, este debate tiene muchísimo sentido. Porque si analizamos las grandes etapas dominadoras del Real Madrid, siempre encontramos algo en común: plantillas extremadamente competitivas donde el grupo estaba por encima de todo. Sí, había estrellas mundiales. Sí, había jugadores diferenciales. Pero el verdadero poder del equipo nacía de la sensación de unidad competitiva. Eso ocurrió en la época de las 3 Champions consecutivas. Eso ocurrió también en etapas históricas anteriores. Y justamente ahora algunas personas sienten que el proyecto todavía no ha encontrado completamente ese equilibrio alrededor de Mbappé. También hay otro aspecto del que se habla muy poco pero que dentro del fútbol moderno tiene muchísima importancia: la gestión de egos dentro del vestuario. Cuando llega un jugador con un impacto mediático tan gigantesco, inevitablemente cambian muchas dinámicas internas. Cambian jerarquías, cambian focos de atención y cambian incluso ciertas decisiones deportivas y comerciales alrededor del club. Eso puede funcionar cuando los resultados acompañan constantemente. Pero cuando aparecen dudas, derrotas o momentos de tensión, todas esas diferencias empiezan a notarse muchísimo más. Y aquí aparece otro factor fundamental: Vinicius Jr. Porque mientras toda la atención mediática giraba alrededor de Mbappé, Vinicius siguió creciendo hasta convertirse en uno de los líderes naturales del equipo. Muchos madridistas sienten que el brasileño representa muchísimo mejor el espíritu competitivo del club actual. La conexión emocional que tiene Vinicius con la afición es enorme. La sensación de compromiso, de entrega y de identificación con el escudo es algo que el público del Bernabéu valora muchísimo. Y eso inevitablemente provoca comparaciones constantes entre ambos jugadores. Comparaciones que probablemente no ayudan absolutamente a nadie. Porque cuando dos superestrellas conviven dentro de un mismo equipo, siempre aparece una batalla silenciosa por el liderazgo mediático, deportivo y emocional. Aunque públicamente exista respeto, el entorno siempre termina creando narrativas de competencia interna. Y el Real Madrid sabe perfectamente lo peligrosas que pueden llegar a ser esas situaciones si no se gestionan correctamente. Además, desde el punto de vista económico, una hipotética salida de Mbappé abriría un escenario completamente nuevo para el club. Estamos hablando de uno de los futbolistas con mayor valor de mercado del mundo. Cualquier operación relacionada con él movería cifras gigantescas, tanto a nivel deportivo como comercial. Y eso podría cambiar completamente la estrategia del Real Madrid para los próximos años. Porque con una cantidad enorme de dinero disponible, el club tendría margen para reforzar varias posiciones, rejuvenecer determinadas zonas de la plantilla o incluso apostar por nuevos talentos emergentes del fútbol mundial. De hecho, algunos analistas creen que el fútbol moderno está entrando en una etapa donde los grandes proyectos volverán a construirse más desde el equilibrio colectivo que desde las megaestrellas individuales. Y viendo lo que ocurre actualmente en muchos equipos europeos, esa teoría empieza a tener bastante lógica.
Equipos muy compactos, muy organizados tácticamente y con vestuarios extremadamente unidos están logrando competir al máximo nivel sin depender exclusivamente de un único futbolista. Eso no significa que las estrellas hayan perdido importancia. Pero sí significa que cada vez resulta más difícil sostener proyectos construidos únicamente alrededor del marketing y del impacto individual. Y probablemente esa sea una de las grandes reflexiones que existen ahora mismo dentro del Real Madrid. Porque el club no solo piensa en el presente. También piensa constantemente en el futuro. Piensa en la sostenibilidad del proyecto, en la estabilidad institucional y en cómo mantener una plantilla competitiva durante muchos años. Por eso la situación de Mbappé genera tanta tensión. Porque cualquier decisión relacionada con él puede marcar el rumbo del club durante muchísimo tiempo. Si finalmente se queda y logra consolidarse como líder absoluto del proyecto, el Real Madrid podría construir una nueva era dominadora alrededor de su figura. Pero si las dudas continúan creciendo y el ambiente sigue deteriorándose, la situación podría terminar explotando mucho antes de lo que la gente imagina. Y honestamente, ahora mismo nadie puede asegurar que va a pasar. Porque todo depende de muchísimos factores. Depende del rendimiento deportivo. Depende de la relación con la afición. Depende de la convivencia dentro del vestuario. Depende de la visión que tenga Florentino Pérez para el futuro inmediato del club. Y también depende muchísimo del propio Mbappé. De cómo gestione la presión. De cómo responda en los momentos importantes. Y sobre todo, de si realmente quiere convertirse en una leyenda histórica del Real Madrid o si su etapa en el club podría terminar siendo muchísimo más corta de lo que el mundo imaginaba. Porque una cosa está clara. El Real Madrid nunca se detiene por ningún jugador. La historia del club lo ha demostrado una y otra vez. Han salido leyendas históricas y el equipo ha seguido compitiendo. Han cambiado generaciones enteras y el club ha continuado levantando títulos. Y precisamente por eso, dentro del madridismo existe esa mezcla extraña entre preocupación y tranquilidad. Preocupación porque perder a un futbolista como Mbappé sería un golpe enorme a nivel deportivo y mediático. Pero tranquilidad porque el Real Madrid siempre encuentra la manera de reinventarse. Esa es la grandeza de este club. Y quizá por eso mismo esta situación genera tanta expectación en todo el mundo. Porque no estamos hablando simplemente del futuro de un jugador. Estamos hablando del posible inicio de una transformación gigantesca dentro del proyecto deportivo más mediático del planeta. Ahora mismo todo está abierto. Las próximas semanas podrían ser absolutamente decisivas. Cada gesto, cada partido y cada movimiento será analizado al detalle por millones de personas. Y mientras tanto, el madridismo seguirá pendiente de una única pregunta. ¿Estamos viendo simplemente una crisis pasajera o el principio del final de la etapa de Mbappé en el Real Madrid? Ahora bien, más allá de rumores, filtraciones y especulaciones constantes que aparecen cada día en redes sociales y programas deportivos, quiero detenerme en algo mucho más importante y mucho más profundo que el simple debate mediático. Quiero hablar de fútbol. Quiero hablar del Real Madrid como institución. Y sobre todo quiero analizar por qué, desde una perspectiva puramente deportiva, estratégica y estructural, una posible salida de Kylian Mbappé podría terminar siendo incluso positiva para el Real Madrid a medio y largo plazo. Y sé que esto puede sonar polémico para muchos aficionados. Porque estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta. Un jugador diferencial, explosivo, desequilibrante y con una capacidad absolutamente brutal para decidir partidos importantes. Nadie discute el talento de Mbappé. Sería absurdo hacerlo. Su calidad está fuera de cualquier debate. Pero el fútbol de élite no funciona únicamente a través del talento individual. Los grandes proyectos se construyen a partir de equilibrio, compromiso colectivo, jerarquías claras, estabilidad emocional y una estructura táctica que funcione como un bloque. Y precisamente por eso quiero darte varios motivos muy claros por los que el Real Madrid podría salir fortalecido si finalmente Mbappé termina abandonando el club. El primero tiene que ver directamente con la integración colectiva y el funcionamiento global del equipo. El Real Madrid históricamente ha triunfado cuando el grupo ha estado por encima de cualquier individualidad. Incluso en las épocas más llenas de estrellas, los títulos más importantes llegaron cuando existía una conexión total entre todas las piezas del sistema. Pasó en la era de Zidane. Pasó en las Champions consecutivas. Pasó incluso en épocas anteriores donde convivían múltiples galácticos. La clave nunca fue simplemente juntar nombres enormes. La clave siempre fue encontrar equilibrio competitivo, compromiso táctico y solidaridad dentro del campo. Porque el fútbol moderno exige muchísimo más que talento ofensivo.
Hoy los grandes equipos europeos funcionan como mecanismos colectivos extremadamente trabajados. Exigen presión alta organizada, retornos defensivos constantes, intensidad sin balón, ayudas permanentes y una sincronización total entre líneas. Cuando una pieza ofensiva no termina de integrarse completamente en ese trabajo colectivo, el impacto se nota inmediatamente en el funcionamiento general del equipo. Y eso es precisamente algo que muchos aficionados, analistas e incluso periodistas cercanos al entorno madridista han empezado a señalar durante esta temporada. En algunos partidos el equipo ha parecido partido en dos. En ciertos momentos se ha percibido una desconexión entre la presión ofensiva y el bloque defensivo. Y cuando eso ocurre en la élite, las consecuencias son enormes. Porque una pequeña descoordinación termina afectando absolutamente todo: las coberturas, las transiciones, la recuperación tras pérdida, el desgaste físico del centro del campo y la estabilidad defensiva. Muchas veces el problema no es que un jugador sea malo defensivamente. El problema es que el sistema deja de funcionar como una unidad compacta. Y el Real Madrid históricamente siempre ha sido más peligroso cuando juega como una maquinaria colectiva antes que como una suma de individualidades desconectadas. El segundo motivo tiene que ver con algo todavía más importante: la cultura interna del vestuario. El Real Madrid tiene una identidad muy específica que no todos los futbolistas consiguen asumir completamente. Aquí absolutamente nadie está por encima del escudo. Ni siquiera las mayores leyendas de la historia del club. Y eso es precisamente lo que ha permitido que el Madrid sobreviva durante décadas a cambios generacionales gigantescos sin perder competitividad. La exigencia interna en el Real Madrid es brutal. La presión mediática es gigantesca. La competencia dentro del vestuario es permanente. Y la mentalidad debe estar enfocada al 100% en el proyecto colectivo. Cuando empiezan a aparecer dudas constantes sobre el futuro de una estrella, el ambiente inevitablemente se llena de incertidumbre. Cada rueda de prensa se convierte en una pregunta sobre contratos. Cada partido genera interpretaciones. Cada gesto empieza a analizarse al detalle. Y poco a poco el foco deja de estar en el rendimiento deportivo para centrarse en el ruido externo. Eso desgasta muchísimo a cualquier vestuario. Los grandes equipos necesitan estabilidad emocional. Necesitan liderazgo claro. Necesitan tranquilidad interna. Y sobre todo necesitan jugadores totalmente comprometidos con el proyecto. Porque cuando el grupo percibe dudas o distracciones constantes alrededor de una figura importante, la dinámica colectiva puede resentirse lentamente, aunque desde fuera no siempre sea evidente. Además, hay otro aspecto muy importante. El Real Madrid actual está construyendo una nueva generación de líderes. Jugadores jóvenes como Jude Bellingham, Vinicius Jr., Camavinga, Valverde, Rodrigo o Tchouaméni representan el futuro competitivo del club durante la próxima década. Y para que ese núcleo crezca correctamente, el ecosistema del vestuario debe ser sólido, estable y equilibrado. No puede vivir permanentemente condicionado por incertidumbres externas. El tercer motivo tiene que ver con la planificación deportiva a largo plazo. Ningún club inteligente puede depender eternamente de un solo futbolista, por extraordinario que sea. Y si hay una institución en el mundo preparada para reinventarse constantemente, esa es el Real Madrid. La historia del club lo demuestra una y otra vez. Muchísima gente pensó que el Madrid entraría en crisis después de la salida de Cristiano Ronaldo. Y sin embargo el club siguió compitiendo al máximo nivel europeo. También parecía imposible reemplazar el liderazgo de Sergio Ramos. Parecía irrepetible la figura de Casillas. Parecía dificilísimo superar la marcha de Benzema. Y aún así el Real Madrid volvió a reconstruirse. Porque el verdadero poder del club nunca ha sido únicamente un jugador concreto. El verdadero poder del Real Madrid es su capacidad histórica para evolucionar constantemente sin perder competitividad. Ese es el ADN del club. Adaptarse. Reinventarse. Y volver a competir. Por eso creo sinceramente que, si existe una oportunidad de obtener un beneficio económico gigantesco y al mismo tiempo reorganizar la plantilla de manera más equilibrada, el Real Madrid debería al menos estudiar seriamente esa posibilidad. Porque aquí entra otro factor absolutamente enorme: Arabia Saudita. Y esto ya no es simplemente una moda pasajera. El fútbol saudí está creciendo a una velocidad impresionante. Lo que hace apenas unos años parecía un proyecto secundario hoy se está transformando en una potencia económica con capacidad real para alterar el mercado mundial del fútbol. Los clubes saudíes tienen recursos prácticamente ilimitados. Están construyendo una estrategia global basada en impacto mediático, expansión internacional y captación de estrellas mundiales.
Y dentro de esa estrategia, Mbappé encaja perfectamente. Porque no estamos hablando únicamente de un futbolista. Estamos hablando de una marca global. De un jugador con impacto internacional masivo. De una figura capaz de transformar completamente la visibilidad mediática de cualquier competición. Mbappé vende camisetas. Genera audiencias gigantescas. Mueve patrocinadores. Multiplica contratos comerciales. Y convierte cualquier liga en un producto mucho más atractivo internacionalmente. Por eso han empezado a aparecer rumores sobre posibles ofertas completamente descomunales. Cifras que podrían superar los 200 millones de euros. Y sinceramente, cuando un club recibe una propuesta de semejante tamaño, no puede ignorarla automáticamente. Estamos hablando de una operación que podría cambiar completamente el panorama financiero del Real Madrid durante los próximos años. No sería simplemente una gran venta. Sería una de las transferencias más impactantes de toda la historia del fútbol mundial. Con ese dinero el club podría reforzar varias posiciones estratégicas. Podría rejuvenecer aún más la plantilla. Podría aumentar todavía más la profundidad competitiva del equipo. Y podría construir un proyecto mucho más equilibrado a nivel táctico. Además, el supuesto salario que Arabia Saudita estaría dispuesto a ofrecerle a Mbappé sería absolutamente gigantesco. Estamos hablando de cifras completamente fuera de mercado. Cantidades capaces de convertirlo en uno de los deportistas mejor pagados del planeta. Y aquí quiero ser muy claro. Desde la perspectiva del Real Madrid, si Mbappé realmente decide marcharse, probablemente el escenario más favorable posible sería precisamente una salida hacia Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque desaparecería como rival directo en la Champions League. No reforzaría al Manchester City. No reforzaría al PSG nuevamente. No reforzaría al Liverpool. No reforzaría al Bayern. No reforzaría a ningún gigante europeo capaz de competir directamente contra el Madrid en Europa. Y eso estratégicamente es importantísimo. Porque vender una superestrella a un rival europeo muchas veces termina fortaleciendo directamente a tu competencia. En cambio, una salida hacia Arabia Saudita eliminaría completamente ese problema. El Real Madrid ingresaría una cantidad histórica de dinero. Evitaría reforzar a otro gigante continental. Y además tendría libertad absoluta para rediseñar el proyecto deportivo sin presión externa. Desde un punto de vista estratégico, financiero y estructural, sería una operación extremadamente inteligente. Y aunque evidentemente perder a un jugador del nivel de Mbappé siempre tendría un impacto mediático enorme, el Real Madrid ha demostrado durante toda su historia que ninguna figura individual está por encima de la continuidad competitiva del club. Porque al final, las grandes instituciones sobreviven precisamente por eso. Por saber cuándo mantener un proyecto. Y también por saber cuándo cerrar una etapa para construir algo todavía más sólido en el futuro. Con ese dinero, el Real Madrid podría hacer algo mucho más profundo que simplemente reemplazar a un futbolista. Podría rediseñar completamente el futuro del proyecto deportivo. Estamos hablando de una cantidad capaz de transformar varias áreas de la plantilla al mismo tiempo, reforzar posiciones estratégicas, rejuvenecer líneas completas y construir un equipo todavía más equilibrado, competitivo y preparado para dominar Europa durante muchos años. Porque el fútbol moderno ha cambiado muchísimo. Hoy ya no basta únicamente con juntar grandes nombres o acumular estrellas mediáticas. Los equipos que realmente terminan dominando son aquellos que consiguen construir una estructura colectiva sólida, estable y emocionalmente fuerte. Equipos donde todos entienden perfectamente su función, donde existe automatización táctica, compromiso defensivo, profundidad de plantilla y una idea clara de juego. Y eso es algo que Florentino Pérez entiende probablemente mejor que nadie en el fútbol mundial. Muchos aficionados siguen viendo a Florentino únicamente como el presidente que ficha galácticos, como el hombre de las operaciones gigantescas y de los grandes impactos mediáticos. Pero la realidad es bastante más compleja. Florentino también es un empresario extremadamente inteligente, un gestor que piensa constantemente en el equilibrio financiero, en la sostenibilidad del club y en la capacidad del Real Madrid para mantenerse en la élite durante décadas. Por eso mucha gente se pregunta ahora mismo algo muy importante. ¿Aceptaría Florentino Pérez una oferta monstruosa por Mbappé si realmente llega a una cifra cercana o superior a los 200 millones de euros? Y sinceramente, yo creo que sí la estudiaría muy seriamente. No porque Mbappé sea mal jugador. Todo lo contrario. Estamos hablando de uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Un jugador capaz de decidir partidos él solo, de cambiar eliminatorias completas y de generar miedo en cualquier defensa del mundo.
Pero el fútbol no funciona únicamente desde el talento individual. También importa el contexto. También importa la convivencia deportiva. También importa la estabilidad emocional del vestuario. Y sobre todo, importa muchísimo la dirección que quiere tomar el club de cara al futuro. Porque una operación de ese tamaño no solamente significa vender a una estrella. Significa abrir una nueva etapa. Significa tener margen para reforzar varias posiciones clave simultáneamente. Significa poder construir una plantilla más compensada, con menos dependencia individual y con mayor capacidad colectiva. Y aquí quiero hablar directamente como Nilsson. No solamente como creador de contenido, sino también como madridista que sigue día a día todo lo que ocurre alrededor del club. Mi postura es bastante clara. Si la relación entre Mbappé, el entorno mediático y parte de la afición no termina de consolidarse completamente, si las dudas siguen creciendo, si cada semana aparece un nuevo debate alrededor de su figura, y si el club tiene encima de la mesa una oportunidad histórica para reconstruir ciertas áreas de la plantilla con una operación multimillonaria, entonces probablemente lo mejor para ambas partes sea cerrar el ciclo antes de que el desgaste aumente todavía más. Y quiero dejar algo muy claro. No lo digo desde el odio. No lo digo desde el resentimiento. No lo digo porque piense que Mbappé no tiene nivel para triunfar en el Real Madrid. Lo digo desde una perspectiva puramente estratégica y deportiva. Porque el Real Madrid necesita algo que muchas veces se infravalora en el fútbol actual: tranquilidad. Necesita estabilidad. Necesita foco absoluto. Necesita un proyecto donde toda la energía esté dirigida hacia el rendimiento colectivo y no hacia debates constantes alrededor de una sola figura. Porque cuando un futbolista genera discusión permanente cada semana, el ruido termina afectando absolutamente a todo. Afecta al entorno, afecta a la prensa, afecta a la afición, afecta al vestuario y muchas veces incluso afecta al propio rendimiento del equipo. Y el Real Madrid históricamente ha sido mucho más fuerte cuando ha conseguido construir grupos sólidos por encima de individualidades gigantescas. Lo vimos en diferentes etapas de la historia del club. Incluso en la era de Cristiano Ronaldo, probablemente el equipo más dominante fue aquel donde existía un equilibrio brutal entre talento individual y funcionamiento colectivo. Nadie estaba por encima del escudo. Nadie era más importante que el proyecto. Y creo que ahora mismo el madridismo está entrando precisamente en ese debate. Porque hay una parte de la afición que sigue creyendo absolutamente en Mbappé como el líder total del futuro. Como la gran figura llamada a dominar Europa durante la próxima década. Y honestamente, es una postura completamente comprensible, porque el talento de Mbappé es indiscutible. Pero también existe otra parte del madridismo que empieza a hacerse preguntas incómodas. Preguntas sobre encaje. Preguntas sobre química futbolística. Preguntas sobre liderazgo. Preguntas sobre conexión emocional con el Bernabéu. Y ahí es donde empieza realmente el problema. Porque el Santiago Bernabéu es un estadio único en el mundo. Es probablemente el escenario más exigente del fútbol profesional. Allí no basta solamente con jugar bien algunos partidos. El madridismo necesita sentir conexión, entrega, liderazgo y personalidad competitiva constante. El Bernabéu puede convertirte en leyenda absoluta. Pero también puede volverse extremadamente frío cuando percibe dudas, desconexión o falta de identificación emocional con el escudo. Y eso influye muchísimo más de lo que mucha gente imagina. A veces el problema no es futbolístico. A veces el problema es emocional. Es energía. Es sensación. Es percepción colectiva. Y cuando un jugador vive permanentemente rodeado de presión mediática, debates constantes y expectativas gigantescas, cualquier pequeño error termina magnificándose muchísimo más. Creo sinceramente que eso es exactamente lo que ha pasado con Mbappé. Las expectativas eran tan enormes, tan descomunales, tan irreales incluso, que cualquier situación que no fuera una perfección absoluta iba a generar decepción en una parte del entorno. Y el problema del Real Madrid es que el ruido nunca desaparece. Aquí cada partido se analiza al detalle. Cada gesto se interpreta. Cada declaración se convierte en noticia. Cada mala actuación abre una semana entera de debate. Y muy pocos jugadores consiguen convivir cómodamente con ese nivel de presión permanente. Ahora quiero que pienses seriamente en algo. ¿Qué necesita realmente el Real Madrid para dominar Europa otra vez de manera continua? ¿Una superestrella rodeada constantemente de presión mediática, expectativas imposibles y debates semanales? ¿O un bloque extremadamente sólido, equilibrado, comprometido y estable emocionalmente? Porque ahí está el verdadero centro de toda esta discusión.
Y además hay otro aspecto importantísimo que muchas veces no se comenta suficiente: los ciclos del fútbol actual son muchísimo más cortos que antes. Hoy todo cambia rapidísimo. Los mercados cambian. Las dinámicas deportivas cambian. Las prioridades de los clubes cambian. Las carreras evolucionan muchísimo más rápido. Y no todos los grandes fichajes terminan convirtiéndose automáticamente en historias eternas. Algunas veces, simplemente no termina existiendo la conexión adecuada. Y eso no significa necesariamente fracaso. Simplemente significa que las circunstancias no terminaron alineándose completamente. Porque el fútbol también es contexto emocional. También es química colectiva. También es timing. Y quizá el Real Madrid necesita ahora mismo otra cosa distinta. Quizá necesita un proyecto menos dependiente de focos individuales y más enfocado en construir una estructura colectiva imparable. Con una venta histórica, el club podría reforzar varias posiciones al mismo tiempo, ampliar la profundidad de plantilla, preparar mejor las rotaciones y construir un equipo muchísimo más compensado para competir durante toda la temporada. Y sinceramente, viendo cómo piensa Florentino Pérez, no me parecería nada extraño que contemplara seriamente esa posibilidad. Porque Florentino nunca toma decisiones únicamente desde la emoción. Siempre analiza el impacto deportivo, el impacto económico, el impacto institucional y, sobre todo, el impacto a largo plazo. Por eso creo que este verano puede convertirse en uno de los momentos más decisivos de los últimos años para el madridismo. Porque si realmente aparece una oferta gigantesca desde Arabia Saudita o desde cualquier otro mercado dispuesto a romper completamente el mercado, la directiva tendrá que tomar una decisión histórica. Una decisión que podría cambiar el rumbo del proyecto deportivo durante muchos años. Y sinceramente, pase lo que pase, lo importante será que el Real Madrid salga fortalecido. Si Mbappé termina reconectando completamente con el equipo, con el Bernabéu y con la afición, perfecto. Nadie duda de que tiene talento para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del club. Pero si las dudas continúan, si el ruido sigue creciendo, si la tensión mediática no desaparece, y si el entorno sigue entrando constantemente en discusiones alrededor de su figura, entonces quizá la mejor solución para todas las partes sea separar caminos antes de que el desgaste aumente todavía más. Porque los grandes clubes siempre sobreviven. Siempre. Los jugadores pasan. Las generaciones cambian. Los ídolos se marchan. Los ciclos terminan. Pero el Real Madrid continúa avanzando. Eso es precisamente lo que hace tan gigante a este club. Nadie está por encima del escudo. Nadie. Y quizá por eso este debate es muchísimo más profundo de lo que parece a simple vista. No estamos hablando solamente de Mbappé. Estamos hablando de la dirección que quiere tomar el Real Madrid en los próximos años. Estamos hablando del tipo de proyecto que quiere construir Florentino Pérez. Estamos hablando de si el club quiere seguir apostando por figuras mediáticas gigantescas o si prefiere construir una estructura colectiva mucho más equilibrada y estable. Y sinceramente, creo que esa decisión marcará completamente el futuro deportivo del madridismo. Ahora quiero saber tu opinión de verdad. Quiero leer lo que piensas sobre todo esto. ¿Crees que el Real Madrid debería aceptar una oferta multimillonaria si llega oficialmente? ¿O piensas que Mbappé todavía puede convertirse en el líder absoluto del proyecto durante la próxima década? ¿Crees que el problema es futbolístico? ¿Mental? ¿Mediático? ¿O simplemente crees que necesita más tiempo para adaptarse completamente al entorno del Real Madrid? Déjamelo en los comentarios, porque este debate va a dar muchísimo de qué hablar durante los próximos meses y puede terminar marcando una etapa entera del club. Y si te gustan este tipo de análisis profundos, directos y sin filtros sobre el Real Madrid, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con otros madridistas porque aquí hablamos de fútbol desde una perspectiva estratégica, analítica y totalmente sincera. Aquí no vendemos humo. Aquí debatimos el futuro del club más grande del mundo. ¡A la Madrid, chicos! Nos vemos en el próximo vídeo.